a dar inicio a esta mesa 6 de arte rupestre en el centro de México. Vamos a tener presentaciones de 3 estados, en este caso de Jalisco, Guanajuato e Hidalgo. La primera presentación que viene en el programa, que se refiere al estado de Morelos, no va a ser presentada, así que iniciaremos con la presentación de Francisco Manuel Rodríguez Mota y Juan Rodrigo Esparza López, referente a los picket cross del sitio Presa de la Luz, municipio de Jesús María, Jalisco. Un acercamiento a su posible interpretación. Voy a introducir al ponente. Bien, Francisco Manuel Rodríguez Mota es licenciado en Antropología Física por la ENA, con maestría en Arqueología por el Colegio de Michoacán, y ha trabajado en proyectos de ergonomía, osteología y de prehistoria, tanto en México como en Centroamérica. Ha publicado algunas investigaciones en torno a las manifestaciones gráfico-rupestres en México, Guatemala y Honduras, así como también temas selectos de antropología física. Le vamos a pedir a Francisco, así como a los demás ponentes, que por favor, en aras de que todos puedan presentar adecuadamente sus trabajos, que sí se restrinjan al tiempo porque estamos muy limitados, y también para que podamos llegar a la sesión de preguntas. Entonces, Francisco, adelante. Gracias, buenos días. Antes de empezar propiamente la presentación, no es una excusa ni una disculpa tampoco, pero desde el principio yo le planteé al otro arqueólogo que sería bueno, sí, presentar, a dar a conocer de este sitio que tenemos, los Picket Cross, sobre todo para que la gente poder en algún momento dado con todos ustedes despertar el interés de que pudieran en determinado momento incluso acompañarnos a conocer el sitio y hacer alguna investigación conjunta. ¿Por qué? Porque particularmente con este sitio estamos teniendo bastantes problemas. Pero bueno, ahorita sobre la marcha se los voy a indicar. La siguiente, por favor. Bueno, el sitio donde estamos trabajando desde hace 2 años, llevamos ya 2 temporadas de trabajo. El proyecto está a cargo del doctor Rodrigo Esparza López, del Colegio de Michoacán, y él me invitó a participar en el proyecto. El sitio se encuentra en el municipio de Jesús María, Jalisco, en lo que se conoce como la región de los Altos de Jalisco. En ese mapa, bueno, lo traje a colación precisamente para poder ubicar dónde está el municipio, que está realmente muy cerca entre lo que es Michoacán y Guanajuato. ¿Tienen el apuntador por ahí? Gracias. Bueno, aquí es donde está el municipio de Jesús María. La siguiente. Esta es la Presa de la Luz. Hay una comunidad pequeñita cerca de Jesús María que se llama Capilla de la Luz. Ahí hace 50 años construyeron esta presa. Como un dato importante es de mencionar que a partir de la construcción de la presa y hasta el año 2012 no se le había dado nunca un mantenimiento de limpieza a la presa. Entonces, en la primera temporada de trabajo se dividió en 2 partes. Una de ellas fue contratar 50 personas de las mismas comunidades cercanas a la presa para hacer trabajos de limpieza de tanto la basura generada por el hombre como basura ecológica. Entonces, imagínense, después de 50 años que nadie había tocado ahí en cuanto a la basura, pues salieron literalmente cerros de basura que después se recicló. Y la segunda parte consistió precisamente en hacer recorridos de superficie alrededor de la presa y en zonas aledañas para registrar petrograbados. La primera temporada, al final, que fue de 2 meses de trabajo, registramos aproximadamente 300 diseños de petrograbados. La que sigue. Esta imagen, bueno, es más que nada para poder contextualizar cómo es el ambiente ecológico que rodea a la presa. En la de arriba, bueno, este es el camino de terracería que conduce a Capilla de la Luz, que es como este caserío cercano a la presa. Y bueno, en general, en las demás imágenes se puede ver el tipo de vegetación que existe. La mayoría son pastizales y actualmente se utilizan como zonas de cultivo de agave, especialmente de agave. ¿La que sigue? Bueno, en ese otro mapa
más general, ahí se ve exactamente incluso dónde está la presa de la luz, que es esta manchita medio gris o azul. Y las investigaciones tomaron lugar justo alrededor de toda la presa y extendiéndonos ya en la segunda temporada más hacia la parte de la serranía baja que existe cercana a la presa. ¿La que sigue? Bueno, esa es la imagen así como que emblemática del sitio. Se trata de un planchón, aproximadamente tiene como 15 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, no todo está al descubierto, hay muchas áreas que todavía tienen pastizales y por obvias razones no hemos querido levantar estas áreas verdes para buscar más petrograbados, porque tan solo esta sección del planchón principal está teniendo muchos problemas. ¿En qué sentido? De que como no está cercado, el ganado continuamente está caminando encima y como ellos no saben, pues obviamente hacen sus necesidades incluso encima de los petrograbados. Y nos tocó ver en varias visitas que hacíamos para los registros que los visitantes, nada más en esta foto creo que no aparece afortunadamente ninguno, pero les gusta hacer fogatas justo arriba de los petrograbados o marcarlos con tiza o incluso hacer bebeleches para ponerse a jugar a la par de los petros. ¿La que sigue? Este es un ejemplo del tipo de petrograbados, digamos, geométricos muy complejos que tenemos en la presa. Lo curioso de este petrograbado en particular es que cuando hicimos un recorrido inicial, antes de empezar el proyecto, nunca lo vimos, porque el nivel de la presa estaba muy alto. Cuando empieza la temporada de registro, el nivel de la presa se encontraba muy, muy bajo, entonces es que aparece este planchón triangular y bueno, nos dimos a la tarea de hacer el registro. ¿La que sigue? Esa fue la primer, digamos, maqueta que encontramos en el sitio. Hay una parte donde está uno de estos Pecker Cross que nosotros denominamos como el observatorio. No traje, sí la traía, pero se quemó mi computadora y ahí se fue toda la presentación, entonces tuve que improvisar con otra nueva presentación. Existe una piedra natural con una oquedad en el centro que nosotros en determinado momento pensamos que a través de, los rayos del sol en determinadas épocas del año podrían estar apuntando a través de este círculo en la roca a algunos petrograbados que se encuentran en el suelo. Y esta maqueta se encuentra justo detrás de esto que conocemos como el observatorio. ¿La que sigue? Ese es el típico material rupestre que encontramos alrededor de la presa, formas como de metates grabadas en el suelo. ¿La que sigue? No sé si alcanzan a ver este grabado, que este sí es obviamente de manufactura mucho más posterior que la que tenemos en el registro general. Este en particular está atrás de una casa, de las pocas casas que están alrededor de la presa, y el que cuida nos dijo: los voy a llevar a que conozcan el coyote, y resulta que son dos juegos de coyote, pero que cuando uno compara el trazo de estos elementos con respecto a todos los demás, se da uno cuenta que son de temporalidades o incluso de sociedades diferentes. ¿La que sigue? Esta es la segunda maqueta que encontramos. Aquí se ven las gradas y en la parte superior, algunos pocitos y muchas espirales. Este sitio en particular, ya como les decía, la segunda temporada ya teníamos 600 petrograbados registrados, donde la gran mayoría son espirales y pocitos. ¿La que sigue? Bueno, ese es otro ejemplo del tipo de espirales complejas que tenemos. Y hay algunos pocitos que en determinado momento ya nosotros no los llamamos pocitos, los bautizamos localmente como tinajas, como lo van a ver en la siguiente imagen. Bueno, después, pero este es el tipo de espirales, la maqueta. Esta es la única figura antropomorfa que encontramos en las orillas del represo. Como la presa se llama Presa de la Luz, la bautizamos como Lucita. Aparentemente es un antropomorfo de sexo femenino. Y en esta otra fotografía de arriba, más o menos por aquí tenemos otro de los Pecker Cross, que ahorita les voy a hablar.
y tenemos este otro elemento que podría ser de entrada a lo mejor alguna representación fitomorfa, pero otro arqueólogo piensa que no, que más bien se trata de un evento astronómico. La que sigue. Este es el tipo de pocitos que existen en todo alrededor, tanto de la presa como de uno de los arroyos que desembocan en la presa, donde tan solo en ese tramo de ese arroyo encontramos más de 115 pocitos. La que sigue. Esto es lo que nosotros conocemos o bautizamos como las tinajas, porque son horadaciones que sí se ve que fueron trabajadas por el hombre y que en épocas de verano captan mucha cantidad de agua. La que sigue. Bueno, este es un ejemplo también es uno de estos arroyos donde pueden apreciar la cantidad de pocitos que tenemos. Y como dato adicional es que la mayoría de estos pocitos tienen las mismas dimensiones en cuanto a lo ancho y la profundidad. La que sigue. Bueno, este cerrito que ven aquí, que se conoce como el Cerro de los Agaves, es una de las dos estructuras arqueológicas que se encuentran muy cerca de la Presa de la Luz. Lamentablemente la gente pues ahí de la comunidad, donde quiera que pueden, pues siembran agave. Entonces realmente las raíces del agave le están dando en la torre, no digamos los árboles, a este centro ceremonial. La que sigue. Bueno, estas son otras imágenes de los cerritos de los agaves. La que sigue. Ese es el dibujo que se generó a partir del levantamiento topográfico del sitio. Es un sitio bastante grande que incluso tiene patio hundido. Y bueno, en determinado momento queremos hablar con los dueños del terreno para ver si pueden, para empezar, dejar de sembrar el agave para que no le den la torre más al sitio y después hacer alguna excavación, que es lo que quiere hacer el arqueólogo. La que sigue. Bueno, ese es el segundo sitio arqueológico, el cerro de, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero bueno, este es el segundo sitio arqueológico muy grande, que este sí está, como pueden ver en esta foto aérea, está bastante, le dieron bastante en la torre por los caminos y brechas que han abierto. Incluso en la parte superior tiene grandes pozos de saqueo y colocaron con cemento y hierro un Cristo enorme, así como el de Brasil, pero en una forma más local, donde la gente en determinadas épocas del año vaya a hacer sus peregrinajes. Es aquí donde está el Cristo. La que sigue. Y este es el plato fuerte de la presentación. Los Pecker Cross o las cruces de puntos o cruces punteadas. Este tipo de manifestaciones están ampliamente diseminadas en lo que es Mesoamérica. Los encontramos tanto en el centro y en el Bajío como en muchas partes del norte del país. Uno de los principales problemas que tenemos particularmente en el sitio con respecto a los Pecker Cross es que, bueno, evidentemente no hay suficiente estudios previos en la región como para podernos situar cronológicamente alguna fecha. Y por otro lado, tampoco sabemos qué sociedades vivieron en el pasado, de forma tal que solamente se conoce como los grupos salteños por el momento, pero no tenemos definido hasta el momento una filiación cultural. Sí sabemos que este tipo de representaciones en petrograbado provienen sobre todo de lo que es Teotihuacán. En Teotihuacán hay muchos de estas representaciones y bueno, yo lo admito, también se lo dije al otro arqueólogo, me gusta el arte rupestre, pero yo de arqueoastronomía sí, yo no sé nada, o sea, soy neófito en el asunto. Y todo parece indicar que este tipo de representaciones han sido abordados en su mayoría, sí, por arqueólogos, pero también por arqueoastrónomos. De hecho, Aveni es quien por lo que hemos leído en la literatura, es quien ha trabajado mucho más este tipo de representaciones. ¿La que sigue? Este en particular, este Pecker Cross, apareció en la segunda temporada de investigaciones y nos llamó fuertemente la atención porque si bien tiene, como pueden ver en este lado, el círculo externo de puntos y por aquí viene uno de los ejes que lo atraviesa, toda esta conformación de espirales y de otros motivos ondulados que se encuentran dentro de este petrograbado, sí nos sacó de onda. En un principio otro arqueólogo dijo, bueno, yo creo que esto que está dentro es una reutilización
del petrograbado original, aparentemente. Pero cuando uno hace ya la observación incluso muy de cerquita del petrograbado, nos damos cuenta de que esa teoría queda descartada. ¿Por qué? Porque de haber sido de esa forma, se hubiese conservado todavía el eje, bueno, ambos ejes, digamos, del diseño original. Y aquí no, aquí se ve que fue con toda la intención de crear este diseño a partir también del, digamos, del modelo genérico del Peckett Cross, que es de la cruz, con los dos círculos que van del centro hacia afuera. La siguiente. Este es el dibujo que se genera a partir del registro de este Peckett Cross y de los otros elementos arqueológicos asociados. El detalle que tenemos también es que los Peckett Cross se les ha dado diversas interpretaciones. Una de ellas, bueno, la más común o la más general, es que se trata de un marcador solar, como los que tenemos también en muchas otras partes de México. Algunos otros investigadores piensan que más que marcador solar funcionaron como brújulas. La característica que tenemos, digamos, constante en los 9 Peckett Cross que tenemos en este sitio es que todos se encuentran bien alineados sur-norte con una desviación de 11 grados. Esa sí es una característica que se repite en cada uno de ellos, incluso en este en particular. Otros investigadores proponen, por ejemplo, que este tipo de representaciones que se encuentran en Teotihuacán fueron creados no como marcadores solares o como un registro de eventos astronómicos, sino más bien fueron hechos para que sirvieran como punto de referencia de alineación de estructuras y de calzadas. Ahora, particularmente en nuestro sitio, ¿qué otro problema tenemos? Ciertamente no tenemos afiliación cultural, tampoco tenemos una exacta datación o aproximada. Algunos antecedentes de investigación, personal del INAH a finales del año 2000 y principio también del 2000, fueron al sitio e hicieron algunos registros preliminares y situaron a estos petrograbados más o menos para el 500 después de Cristo. El arqueólogo a cargo del proyecto piensa que por los materiales de superficie que se han encontrado, tanto cercano a las estructuras y a los petrograbados, se pueden situar entre el 600 y el 900 después de Cristo. Pero también tenemos nosotros la idea de que, incluso considerando este en particular, que probablemente sí, estos Peckett Cross fueron realizados en el sitio no solamente para dejar plasmados ciertos eventos astronómicos que en determinado momento los creadores observaron, ahora sí que al firmamento, al espacio, sino que también podrían estarnos refiriendo a una explicación del paisaje natural que se encuentra en el sitio. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de diseños. Sabemos, bueno, no sabemos, creemos que sobre todo las espirales y estas líneas onduladas pueden estar haciendo referencia a cuerpos de agua. Entonces, en determinado momento también tenemos nosotros que considerar, a diferencia de muchos otros estudios sobre los Peckett Cross, tomar en consideración todas las características ambientales que existen en el sitio y su relación incluso no solo con las estructuras arqueológicas cercanas, sino con la posición exacta en donde se ubican, digamos, en el terreno, y los elementos naturales que se encuentran alrededor, tal vez para poder acercarnos a una explicación de mayor peso de este tipo de manifestaciones. La que sigue. En este mapa, bueno, aquí no está actualizado, por supuesto, este mapa de Hertz muestra el área en donde se han reportado este tipo de manifestaciones de los Peckett Cross, pero todavía, si se fijan, no está el sitio de Jesús María, donde hasta el momento tenemos 9, uno de ellos le llamamos nosotros con esqueleto interno, que fue el último que les presenté, y incluso María Areti Hertz comentaba en una presentación que dio en Veracruz este año, que este tipo de elementos rupestres generalmente aparecen en pares. Esa
afirmación parece cumplirse hasta determinado momento en lo que es el sitio de la Presa de la Luz, porque sí tenemos Pequel Cross que se encuentran uno a un lado de otro. El problema, insisto, es que no hemos limpiado de la capa de pastizal que se encuentra muy superficialmente donde están los petrograbados, precisamente para evitar que la gente vaya y vandalice y, bueno, exponerlos a la intemperie. Digo, si tantos años han estado ocultos, mientras no tengamos los recursos y la idea de poder abrir el sitio, proponer el sitio como un parque, porque incluso el ayuntamiento quisiera hacer eso, meterle dinero, conseguir dinero para abrirlo como un parque temático y que atraiga a los visitantes. Mientras no tengamos todo eso, preferimos mejor que sigan ocultos los posibles petrograbados de este sitio, y sin embargo seguimos batallando con el significado posible que estas figuras tienen particularmente en el sitio. Por eso es que desde el principio, como les comentaba, estamos haciendo al mismo tiempo una invitación abierta para que se acerquen al arqueólogo Rodrigo Esparza López del Colegio de Michoacán, para poder planificar una visita guiada al sitio, y que ahora sí que la verdad los especialistas de este tema rupestre que tienen más experiencia puedan compartirnos sus observaciones, sus puntos de vista, y por qué no hacer tal vez un proyecto en conjunto con miras a no solo a la publicación, sino al mejor entendimiento de qué pudieron significar los Pequel Cross, no solo desde el punto de vista arqueoastronómico, sino también desde el punto de vista ritual. Creemos que en este sitio en particular tuvo un carácter ritual, y aunque suene trillado, como decía el otro día, que hay investigadores que dicen todo lo que no entendemos en el arte rupestre lo metemos en el cajón de lo ritual y ahí se queda. Digo, sí, de repente es una actitud muy cómoda, pero definitivamente tenemos mucho potencial en este sitio, y ojalá todos ustedes en determinado momento nos pudiera acompañar para compartir esta experiencia. Gracias. Bien, le agradecemos mucho a Francisco Rodríguez este acercamiento a la interpretación de este tipo de grabados en relación al paisaje, y sobre todo su conciencia de la conservación de estos elementos. Le pedimos por favor a los siguientes ponentes, a Carlos Viramontes, Fernando Salinas y María Magdalena García, por favor que pasen. La siguiente presentación lleva por título Paisaje, Cosmovisión e Identidad, las representaciones miniatura del Tepoztlán, Guanajuato. Ajá. Bien, bueno, como la presentación la va a realizar Fernando Salinas por parte de todo el equipo, y en aras de abreviar tiempo, dado que bueno, ya hemos presentado por supuesto al doctor Viramontes y a Magdalena, entonces leeremos el currículum de Fernando Salinas Hernández. Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Veracruzana y actual colaborador del proyecto Arte Rupestre en la cuenca del río Victoria. Desde el año 2006 ha centrado su interés en el arte rupestre y se tituló con la tesis Danzar para curar: las representaciones antropomorfas rupestres del semidesierto guanajuatense y su función terapéutica, en el año 2012. Ha publicado varios artículos con el tema del arte rupestre y participado en proyectos en Jalisco, Chiapas, Veracruz y Guanajuato. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecemos a los organizadores y a las personas aquí reunidas, pues que nos demos cita aquí, ¿no?, para platicar de algo tan apasionante, de un mundo que ya no tenemos. Si bien sabemos, a partir del siglo XVI, todos estos grupos que estaban al norte y oeste de la Nueva España, pues fueron sometidos a una guerra de exterminio. Después de esto, en las primeras décadas del México independiente y comenzado el siglo XX, pues estos grupos siguen siendo, los pocos que quedan, siguen siendo objeto del exterminio ya del gobierno mexicano, ¿no? En este mismo sentido, aprovecho también para plantear que también la problemática de cuando hablamos de lo que ayer se decía arte rupestre o manifestaciones gráficas rupestres, pues nos hemos aproximado desde distintas plataformas, ¿no? Ya sea desde las cuestiones ontológicas, los paisajes relacionales,
las analogías etnográficas y otras posturas. En ese sentido, lo que vamos a platicar ahorita, que lleva por nombre Paisaje, Cosmovisión e Identidad de las Representaciones Miniaturas del Tepoztlán, Guanajuato. La finalidad de esta ponencia es mostrar estas representaciones. Si bien de los 120 sitios registrados en el semidesierto de Guanajuato y Querétaro, solamente en un pequeño valle intramontano de Victoria tenemos 5 sitios, de los cuales 2 de estos presentan estos elementos que hasta el momento pues han sido singulares en toda la configuración del semidesierto y toda la temática rupestre. Justamente para ceñirnos a los tiempos, pues le vamos a dar lectura a lo que preparamos y pues esperamos que sea fortuito y que también, si ustedes también tienen elementos similares a estos, pues que nos digan, ¿no? Por lo menos desde el 8000 a.C. hasta el último tercio del siglo XVIII, el semidesierto de Querétaro y Guanajuato fue un territorio de habitación y refugio de sociedades de cazadores y recolectores nómadas y seminómadas. Entre estos grupos fue común la práctica del arte rupestre en abrigos y frentes rocosos. En el verano del 2013 registramos y documentamos el Tepoztlán, un sitio de manifestaciones rupestres dispuesto en una cañada de difícil acceso denominada como Cañada de los Murciélagos. Tanto por la calidad técnica empleada en la ejecución de los grafismos, como por la cantidad de los mismos que encontramos en sus soportes pintados, este sitio se perfila como uno de los más importantes y significativos del noreste de Guanajuato. En la imaginería del sitio destacan ciertos motivos pictóricos de reducidas dimensiones que podrían considerarse como representaciones miniaturas, figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas plasmadas delicadamente con un instrumento sumamente fino, probablemente un pincel, y que solo hemos observado en el Tepoztlán y en la Cueva de Cuervo y en mucho menor medida en el importante sitio de Arroyo Seco. El municipio de Victoria, Guanajuato, se encuentra en una de las concentraciones de sitios de manifestaciones rupestres más importantes del centro norte de México. En el pequeño valle intermontano, donde se ubica la cabecera municipal, hemos localizado más de 40 sitios de esta naturaleza en cuyos frentes rocosos se expresó, a través de la pintura rupestre, parte de la convivencia de las sociedades de recolectores cazadores que vivieron en la franja occidental y semidesértica de la Sierra Gorda. El arte rupestre que caracteriza esta región comparte las características básicas de una tradición maya denominada por Brigitte Foyer como tradición pintada en México semiárido. Se trata de una iconografía esquemática propia de los grupos de caza y recolección que se enseñorearon del norte de México entre el año 1000 y 1500 de nuestra era. Hasta hace un par de décadas, el noreste de Guanajuato era una región prácticamente desconocida para la arqueología regional. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI al extenso territorio ubicado al norte de los ríos San Juan y Lerma, en Querétaro y Guanajuato respectivamente, estaba habitado por diversos grupos de cazadores y recolectores nómadas y seminómadas a quienes se denominó simplemente como chichimecas. En el último tercio del siglo XVI, en el documento conocido como Guerra de los Chichimecas, el fraile Agustino Guillermo de Santa María describió las características generales de estos grupos, entre los que destacan los pames, guamares, guachichiles y copuces. Así, la Sierra Gorda guanajuatense estaba habitada principalmente por pames y jonases, mientras que los guamares y guachichiles ocupaban el resto del estado de Guanajuato, el altiplano potosino e incluso llegaban más al norte. Entre estos grupos, el arte rupestre fue una práctica común, pero fue en las inmediaciones del Valle Intermontano de Victoria donde esta se dio con una intensidad y singularidad pocas veces vista en otros lugares del centro norte de México. Cuando Guillermo de Santa María señaló los límites del extenso territorio ocupado por los pames, escribió sobre un paraje cercano a Jichú, al que denominó simplemente como las Cuevas Pintadas. Si bien no se sabe a qué lugar específicamente se estaba refiriendo el religioso, en otros trabajos hemos argumentado que bien podría tratarse de San Juan Bautista de Jichú de Indios, hoy Victoria, Guanajuato. En los últimos años hemos documentado de manera sistemática más de 60 sitios de esas características en el semidesierto de Guanajuato, en los cuales 46 se encuentran en el Valle Intramontano de Victoria y sus inmediaciones. Ello lo convierte en uno de los lugares con mayor concentración de sitios de arte rupestre en todo el estado. La imaginería rupestre que encontramos en este valle es básicamente esquemática, pero domina la representación antropomorfa, delineada de frente, en disposición estática y plasmada a partir de los rasgos más elementales. Un lugar secundario lo ocupan las representaciones zoomorfas, fitomorfas y los motivos geométricos, principalmente círculos sencillos.
El mayor porcentaje de grafismos fue delineado en diferentes tonalidades de rojo, amarillo y combinaciones de ambos colores. Las dimensiones promedio fluctúan entre los 15 y 25 centímetros de largo, con contadas excepciones. Los grafismos negros son casi inexistentes y los blancos suelen corresponder a la época colonial, dado que en esta región esta práctica se prolongó hasta principios del siglo XX. Bueno, aquí estamos viendo el arte rupestre esquemático del semidesierto de Guanajuato, donde podemos ver la temática rupestre del lugar, ¿no? También tenemos de este tipo de composiciones que también son características del Valle Intermontano y las se encontró nada más en ciertos sitios. En el valle, los soportes pintados fueron dispuestos en lugares amplios y fácilmente accesibles, a pie de monte, en la ladera media o baja de los cerros que los circundan, o bien en pequeñas elevaciones aisladas y empleando en muchas ocasiones las singulares formaciones rocosas del paisaje, como es el caso de Arroyo Seco. Esta disposición podría evidenciar la práctica de un ritual en donde todos los miembros del grupo podrían participar, no necesariamente pintando, y en donde los códigos simbólicos que se estaban plasmando eran del conocimiento público. También es posible observar un principio de intervisibilidad entre los sitios del valle. Sin embargo, un pequeño conjunto de sitios de manifestaciones rupestres escapan a esta regla. Se trata de los localizados en la cañada de Murciélagos, que a diferencia de los sitios del valle, fueron dispuestos en parajes de difícil acceso, ocultos a la vista y en escarpes cercanos a la cima de los cerros que delimitan la cañada. Se trata de sitios conocidos localmente como los Derrumbaderos, el Camposanto, Cueva del Cuervo y el Tepozán, cercanos y visibles entre sí. Esta es la cañada de los Murciélagos, que como vemos es muy diferente a la imagen que mostrábamos al principio del valle. Este sitio es el Camposanto. Dentro de los motivos peculiares de este sitio son las representaciones de cuadrúpedos. Esta es la Cueva del Cuervo. Una de las características principales de estos sitios que están en la cañada es de que la pintura rupestre está dispuesta encima de numerosas oquedades que están en la base de los escarpes. Este también es Cueva del Cuervo. Otra de las características de estos sitios es la abundante iconografía. A diferencia de los sitios del valle, muestra una iconografía muy específica, pero no tan saturada como la que encontramos en estos sitios. De hecho, en estos sitios hemos notado superposiciones pictóricas que nos hablan justamente de esta reutilización del espacio y lo especial de los sitios ubicados en la cañada. El sitio del Tepozán se encuentra en la parte que tenemos señalada. Como se podrán dar cuenta, es un área de difícil acceso, poco accesible, y el espacio respecto al panel para estar de pie es muy reducido. Este es uno de los paneles pictóricos del Tepozán. Este es un sector del panel central del Tepozán. Como nos podemos dar cuenta, el panel fue profusamente utilizado y quedan muy pocos espacios entre los motivos. Aquí tenemos un mapa donde se ejemplifica cómo se distribuyen los sitios en el valle y en la cañada. En el cuadro de la parte superior vemos los sitios que se encuentran en el valle, mientras que en el cuadro inferior vemos los que se encuentran en la cañada. La imaginería rupestre de cada uno de ellos merece un análisis particular. Sin embargo, en tan poco espacio solo nos vamos a detener brevemente en algunas características generales de la iconografía rupestre de la cañada, y que marcaría, como hemos señalado, una clara diferencia con los sitios que encontramos en el valle. Por un lado, los sitios dispuestos en la cañada de los Murciélagos comparten las características básicas de la iconografía rupestre del valle descrita anteriormente. Sin embargo, a diferencia de estos, los de la cañada ostentan una iconografía más abundante y concentrada en unos cuantos soportes rocosos. Se trata de motivos monócromos en rojo, aunque también abundan los grafismos negros y bícromos en rojo y negro. Observamos también que en estos sitios existió una clara intención en mostrar de manera explícita el sexo de las figuras masculinas. Asimismo, solo en estos sitios hemos registrado las posibles representaciones de vulvas. Picada hacia acá.
Abundan también los antropomorfos en disposiciones anatómicamente imposibles y la impronta de manos. Entre los motivos zoomorfos destacan las aves, quizá águilas plasmadas de frente con las alas extendidas. Si bien los círculos también son usuales en el arte rupestre regional, es en estos sitios que son significativos por su abundancia, calidad de elaboración y su complejo diseño, y siempre en asociación espacial con figuras antropomorfas y zoomorfas. Este es el también Cueva del Cuervo. Aquí se señala esta disposición espacial de elaboradas formas circulares asociados a elementos antropomorfos. Dada que la práctica del arte rupestre en la región que hemos registrado, motivos plasmados con una técnica claramente indígena, pero elaborados probablemente durante las primeras décadas del contacto con los españoles, a saber, cruces, altares, escenas de caza, representaciones ecuestres, cuadrúpedos y aves de perfil. En este universo iconográfico, solo el Tepoztlán y Cueva del Cuervo se tienen tan singulares motivos que son el interés primordial de este trabajo. Se trata de lo que denominamos como motivos miniatura, es decir, elementos antropomorfos, zoomorfos, círculos y otros diseños geométricos entre 2 y 7 centímetros de longitud, delineados en rojo o negro, con un instrumento sumamente fino y con una factura muy delicada. De los sitios registrados y documentados en la Cañada de Murciélagos, solo en 2 de ellos registramos los motivos miniatura, como mencionamos, el Tepoztlán y Cueva del Cuervo. Como vimos anteriormente, estos fueron dispuestos en una profunda cañada de difícil acceso. Una característica que comparten ambos sitios es la abundancia de motivos pictóricos, pues la cantidad de grafismos registrados en ambos probablemente rebase los 2000 grafismos, lo que representaría el 20% del total de los motivos registrados en más de los 60 sitios localizados en el Valle Intermontano. Lo anterior sugiere la importancia que revistió la cañada en general y estos sitios en particular para las sociedades de recolectores cazadores que produjeron las manifestaciones rupestres. Regresando a las características de lo que hemos denominado motivos miniatura, estos se caracterizan evidentemente por sus reducidas dimensiones y un trazo sumamente fino y delicado. La gama cromática señala varias tonalidades de rojo, aunque hay algunos ejemplares en negro. Los diseños antropomorfos en la Cueva del Cuervo fueron plasmados empleando los rasgos más significativos del cuerpo humano. Una línea vertical representa el tronco y otro par en disposición horizontal y en ángulo recto forman las extremidades superiores e inferiores. No presentan detalles como dedos en los pies o manos, atributos sexuales o algún otro rasgo distintivo como tocado, faldellín, arcos y flechas. Mientras algunos fueron dispuestos en disposición estática, otros indican cierto dinamismo al mostrar las extremidades superiores hacia arriba y hacia abajo. Por otra parte, los antropomorfos miniatura del Tepoztlán, además de presentar algunas de las características anteriores, ofrecen particularidades significativas. La línea vertical que forma el tronco puede ser tan larga que asemeja la cola de un reptil. Algunos más se plasmaron de perfil con el tronco más grueso en relación con las extremidades. Asimismo, las extremidades superiores se colocaron hacia arriba con elementos similares a dedos, en total 3 por cada brazo. Otro de los paneles pintados muestra 2 antropomorfos con un tocado a manera de un par de orejas de liebre. De igual modo, ciertos motivos se plasmaban en disposición estática, mientras que otros ostentan cierto dinamismo como sugiere la disposición del panel. Las representaciones antropomorfas miniatura no se plasmaron de manera aislada, sino en asociación con otros elementos de las mismas características, entre 2, 4 o más representaciones miniaturas de este tipo. En algunos casos, incluso formando parejas, al grado de ser grafismos casi idénticos. Bueno, aquí se apriesan los elementos que estamos hablando de los miniatura. Los elementos más grandes que se ven en la imagen miden alrededor de 10 o 12 centímetros y los más pequeños que ustedes logran ver ahí son de entre 2 y 5 centímetros. Por lo regular también el grosor está entre 1 y 3 milímetros. Asimismo, mientras en Cueva del Cuervo los antropomorfos miniatura en ocasiones pueden asociarse a vulvas, en el Tepoztlán, uno de los soportes rocosos que alberga el mayor número de cuadrúpedos y antropomorfos miniatura, se representó un antropomorfo masculino sexuado con los genitales plasmados de manera explícita. Por otro lado,
en los zoomorfos miniatura del Tepoztlán y Cueva del Cuervo es posible observar propiedades de representación gráfica compartida. La gama cromática es exclusivamente roja y su representación es sumamente esquematizada y en exposición estática. En el caso de los cuadrúpedos, y en virtud de su esquematismo, es prácticamente imposible establecer la especie a la que pertenecen. Sin embargo, en ningún caso identificamos astas, por lo que es posible que se trate de cánidos, lo que se refuerza por las dimensiones y posición de la cola, generalmente curva y dispuesta hacia arriba. Las aves muestran las alas extendidas y las plumas están indicadas por una sucesión de líneas verticales. Ocasionalmente es posible advertir el pico, pues la cabeza se plamó de perfil. Cabe señalar que debido a su abundancia, en Cueva del Cuervo las aves ocupan un lugar destacado. Ahí donde está la escala gráfica, que es de 10 centímetros, se ve la representación de un ave. Aquí también, junto a la escala gráfica, se logran ver algunos cuadrúpedos y también representaciones de aves. Por último, los motivos geométricos miniaturas son principalmente círculos radiados y círculos concéntricos, algunos con diseños muy elaborados. Al igual que los anteriores, las dimensiones son menores a los 5 centímetros y la gama cromática empleada consiste en varias tonalidades de rojo. Otro motivo que solo hemos registrado en el Tepoztlán consiste en un elemento formado por el agrupamiento de varias líneas curvas, que les otorga una apariencia semicircular a esos elementos y otras pequeñas líneas rectas. En la Cueva del Cuervo, los pequeños diseños antropomorfos también están vinculados espacialmente con las representaciones de vulvas. Cabe aclarar que solo en este sitio los hemos registrado. Por el contrario, en el Tepoztlán, los antropomorfos miniaturas se encuentran en los mismos paneles pintados, donde se ubican otros antropomorfos de mayores dimensiones, así como con cuadrúpedos miniatura, en torno a al menos 2 o 4 antropomorfos con genitales masculinos. Así, es probable que los diseños de los que estamos hablando tengan alguna relación, situación que habrá que considerar en su momento. Las sociedades de recolectores y cazadores y cultivadores de filiación PAME, que habitaban la región semidesértica de Guanajuato, estaban vinculados de diferentes maneras con las sociedades mesoamericanas. En virtud de haberse encontrado en una situación de frontera con las sociedades agrícolas y sedentarias durante al menos 2 milenios, el intercambio de bienes e ideas seguramente fue una constante. Asimismo, los pames y jonases pertenecen al mismo tronco lingüístico que sus vecinos mesoamericanos otomíes, lo que ha dado pauta a considerar que intervinieron en los diferentes procesos de reacomodo de poblaciones durante el posclásico temprano. En este sentido, algunos autores postularon que los pames presentaban en el nivel superestructural algunas características más mesoamericanas que norteñas, ya sea adquiridas por aculturación, como señalara Kirchhoff, o como una transculturación reciente derivada del abandono del territorio norteño por parte de los agricultores mesoamericanos en los albores del segundo milenio de la era, como en su momento apuntara Armillas. De tal forma, si bien las pequeñas representaciones de la figura humana podrían estar vinculadas con la fertilidad humana, también cabe la posibilidad que se encuentren asociadas a la fertilidad. Aquí es importante destacar que entre las sociedades agrícolas mesoamericanas, pequeños seres desempeñaban un papel esencial en la reproducción del discurso mítico y ritual. Según Johanna Broda, el empleo de figuras miniaturas, tanto en el ámbito mesoamericano como sucede entre los mexicas y el área andina, son propias del culto a los ancestros y de las deidades que habitan los cerros. Aparentemente, esta era una práctica panmesoamericana. Por mencionar solo un ejemplo, entre diversos grupos mayas también se concebía a seres de tamaño reducido como la manifestación del espíritu de las montañas, de los volcanes y la fertilidad, al tiempo que estaban asociados al origen de los linajes. Estos pequeños seres vivían en cuevas, colinas y montes y también eran auxiliares de las deidades de la lluvia. Si bien estamos conscientes de la diferencia estructural entre las formaciones agrícolas y sociedades de recolectores-cazadores, es posible pensar, dadas las características particulares de los grupos PAMES, que el uso y función de las figuras antropomorfas miniaturas hubo un discurso compartido en términos de los sistemas de creencia y cosmovisión. De cualquier forma, la capacidad discursiva de las representaciones antropomorfas miniatura continúa vigente en sociedades indígenas. Por ejemplo, entre los chichimeca otomí del semidesierto queretano, el papel de los ancestros en la construcción del paisaje sagrado es fundamental, pues cerros, montañas, cuevas y ciertas formaciones del paisaje son consideradas la residencia de los ancestros a los que se ofrendan pequeñas figuras antropomorfas de maíz para recibir protección, salud, fertilidad y lluvia.
Considerando la importancia del paisaje, el papel de los ancestros y la identidad relacional indígena, es decir, cómo se conceptualiza y se relacionan las sociedades indígenas con el entorno, entendido este como un espacio cultural, no natural, de donde se derivan las orientaciones individuales y colectivas. En la cosmovisión indígena, las oquedades, cuevas y cerros son morada y lugar de la emergencia de los ancestros. Así, tanto en Cueva del Cuervo como en el Tepoztlán, observamos la presencia de numerosas oquedades en la base del escarpe a manera de pequeños abrigos no habitables, lo cual es significativa, ya que la gráfica rupestre se dispuso inmediatamente juntos por encima de estas. Por otro lado, en el Tepoztlán se plasmaron antropomorfos miniatura con un tronco o apéndice muy largo que les otorga la apariencia de un lagarto. Esta situación podría ser equivalente también a la metonimia narrativa empleada entre algunas sociedades de recolectores, cazadores y cultivadores del occidente y norte de México, donde se vinculan con los antepasados, con la lluvia, con el fuego, el tiempo mítico de la creación, cuando los seres humanos eran lagartos. Derivado de este primer acercamiento, iconográfico a la representación en miniatura de la Cañada de los Murciélagos, anotamos las siguientes consideraciones respecto al paisaje y proponemos algunas hipótesis iniciales. Nos parece claro que en la Cañada de los Murciélagos existió un uso diferencial del espacio con relación a otros sitios localizados en la región, ya que, como se mencionó anteriormente, los sitios dispuestos aquí se encuentran ocultos a la vista en una zona poco accesible. Esta característica sugiere que probablemente el Tepoztlán y Cueva del Cuervo se realizaban rituales específicos que podrían vincularse no solo con la fertilidad, sino también a ritos de paso e incluso de iniciación. Esta última apreciación deriva de la presencia de pequeñas improntas de manos que son casi exclusivamente los sitios de la Cañada. La interestibilidad no solo entre los sitios de la Cañada, sino también con la ancestral montaña sagrada del Pinar del Zamorano, reivindica también este uso específico y diferenciado del espacio, donde los paisajes naturales fueron transformados en el imaginario colectivo en paisajes sagrados, marcados ritualmente por la pintura rupestre y con una iconografía singular. En conclusión, en otros trabajos propusimos que ciertos sitios del valle tienen un carácter público al funcionar como espacios colectivos de reunión y que parte de la gráfica rupestre, como los antropomorfos asociados a diseños circulares, fueron plasmados en calidad de ofrendas. Probablemente, la representación en miniatura, quizá específicamente los antropomorfos plasmados en Cañada de los Murciélagos, aluden a este mismo discurso relacional, donde este tipo de representaciones formaban parte de la identidad étnica que remitía a contextos socialmente específicos, difiriendo en cuanto a su composición y significado según los procesos que las originaron. De ahí la permanente reivindicación del territorio ancestral como lugar del anclaje de la memoria colectiva y como referente y contenedor simbólico de la entidad de los recolectores cazadores del semidesierto. Gracias. Bien, le agradecemos mucho a Fernando la presentación de este trabajo enfocado hacia la iconografía y sobre todo la relación con el paisaje sagrado. Y le pedimos por favor a Marco Alejandro Sánchez que pase. Marco Alejandro. Sí. Bien, él va a presentar el trabajo El Cerro del Sombrero, los riesgos del patrimonio arqueológico de Guanajuato. Marco Alejandro Sánchez Velázquez es pasante de la carrera de Historia en la Universidad de Guanajuato. En el 2006 realizó prácticas de campo en las zonas arqueológicas de Tajín, Monte Albán, Dainzú, Yagul, entre otras, así como en el Museo Parque La Venta, bajo la dirección del arquitecto Carlos Trejo Juárez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. En el año 2010 dictó una conferencia sobre patrimonio arqueológico de Guanajuato dentro del Foro Cultural Estudiantil Universitario Espiral. En el 2012, después de cursar la carrera de Historia en la Universidad de Guanajuato, ha estado trabajando en su tesis, asesorado por el maestro Francisco Javier Martínez Bravo, que es colaborador del proyecto arqueológico Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Guanajuato, entre 2004 y 2005.